Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es María Ferrari Artino, yo soy docente de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Y en este encuentro vamos a hablar sobre unos temas que se engloban dentro de lo que se conoce como síndromes febriles inespecíficos. Ahora vamos a hablar bien acerca de lo que es la definición, pero hay que tener en cuenta que dentro de este grupo hay patologías muy variadas, dentro de las cuales hay enfermedades infecciosas y por supuesto enfermedades no infecciosas. Nosotros hoy acá nos vamos a abocar a las primeras, a las enfermedades infecciosas. Fundamentalmente voy a hablar sobre lo que es el dengue y sobre la fiebre amarilla, que si bien son temas largos a la hora de abordarlos, elegí darlos juntos porque son enfermedades vectoriales y las transmite el mismo vector. Por lo tanto, mi idea es darle herramientas generales y algunos conceptos, facilitárselos para que después ustedes vayan a las bibliografías y puedan profundizar los temas. Y en el caso de que surjan algunas dudas, bueno, ya saben cuáles son los medios que tienen disponibles para contactarnos con nosotros y ver si se las podemos evacuar. En esta diapositiva tenemos la definición de síndromes febriles inespecíficos, que la vamos a leer, que es el conjunto de signos y síntomas que está caracterizada por fiebre de menos de 7 días de duración y sin afectación de vías aéreas superiores ni de otra causa definida. Es fundamental que se les grabe esta definición porque la van a tener presente a lo largo de toda su carrera y a lo largo de toda su práctica médica diaria. Es fundamental que se graben que los síndromes febriles inespecíficos y los temas que vamos a hablar en esta clase se caracterizan por la aparición de fiebre sin afectación de las vías aéreas superiores, ¿sí? Es lo patognomónico, es a lo que ustedes le tienen que dar la pauta para pensar en ellos. En esta tercera diapositiva vemos un cuadro, este cuadro lo saqué de un libro, y la idea de mostrárselos es para que tengan en cuenta que tanto el dengue como la fiebre amarilla están dentro de lo que llamamos arbovirus. A los arbovirus los describió la Organización Mundial de la Salud como todos aquellos virus que se transmiten a través de artrópodos. En este caso nuestro artrópodo sería el mosquito. Los arbovirus son un grupo taxonómicamente muy heterogéneo. Podemos encontrar más de 500 integrantes, de los cuales solo unos 150 afectan al hombre. Bueno, esta imagen lo que nos muestra es que tanto el virus del dengue como el virus de la fiebre amarilla son virus que pertenecen al género y a la familia de los flavivirus. Es para tener algunas nociones acerca de lo que es la taxonomía. A la hora de abordar el tema tanto de dengue como de fiebre amarilla, a mí me parece fundamental tener nociones básicas en relación a lo que es el ciclo de vida del vector. ¿Por qué? Porque si bien vamos a verlo más adelante, para la fiebre amarilla hay una vacuna destinada a la que es su prevención en el ciclo urbano, para el dengue, por lo menos hasta el día de la fecha, en nuestro país no. Por lo tanto, todas las medidas destinadas a su prevención están destinadas a erradicar al vector. Y para nosotros tener nociones acerca de cómo podemos hacerlo, tenemos que sí o sí conocer el ciclo biológico del mosquito, ¿sí? Así que antes de hablar de las enfermedades en forma particular, vamos a hablar un poco del ciclo de vida del mosquito. El vector que provoca estas enfermedades es un mosquito que pertenece a la familia Culicidae. Es un mosquito que tiene típicamente hábitos domiciliarios. Su capacidad de volar no excede los 100 o los 200 metros. Esto lo vamos a leer. Aquí dice que los sitios de cría de Aedes son fundamentalmente artificiales. Tenemos ciclos urbanos en baldíos, cementerios, desarmaderos, basurales o domésticos. Incluye a todo lo que sea neumáticos, floreros, botellas, bebederos de animales, latas abiertas o contenedores de cualquier tipo. Depósitos de agua, de bebida, de cisternas, todo aquello que sean envases plásticos
que estén en lugares donde se pueda acantonar agua y donde no entre la luz directa del sol, son todos focos de cría del Aedes. El ciclo de vida del mosquito representa una real metamorfosis. A lo largo de su vida el mosquito va a pasar por una primera fase, que es la fase acuática. Dentro de esta fase vamos a encontrar el estadio del huevo, la larva, la pupa, para por último ingresar a la fase adulta o la fase aérea, ¿sí? Para entender el ciclo biológico nos vamos a posicionar desde el mosquito ya en su estadio adulto, ¿sí? Las hembras del género Aedes colocan aproximadamente entre 50 a 150 huevos en las paredes de los recipientes. Los recipientes, ya dije anteriormente las características que tienen que tener para que las hembras vayan y depositen ahí sus huevos, sobre el nivel del agua. Por lo general, las hembras no depositan sus huevos sobre el agua, ¿no? Sino que lo hacen sobre el nivel del agua. ¿Para qué? Para que cuando el recipiente reciba el agua, los huevos sean inundados por estas y se produzca de esta manera la eclosión de los mismos. La eclosión significa que el huevo básicamente se rompa y libere a las larvas. Recuerden que los huevos son formas de resistencias y pueden sobrevivir durante muchos meses. Como les dije, los huevos eclosionados dan lugar a formas larvarias. Estas formas son acuáticas, son nadadoras, tienen un movimiento característico, un movimiento serpentiforme. Dentro del estadio larvario, a medida que se van dando las condiciones óptimas dependen fundamentalmente de la temperatura y fundamentalmente de si obtienen a través del agua los sustratos orgánicos necesarios para ir creciendo. Van pasando del estadio larvario 1 al estadio larvario 2, del estadio larvario 2 al 3 y del 3 al 4. Bien, las larvas tienen una respiración aérea, como les dije, se alimentan por filtración del material que está suspendido en el agua del recipiente. La fase larvaria es el periodo de mayor crecimiento y de vulnerabilidad en el ciclo de vida de la Aedes. Eso es importante a tener en cuenta. También otra característica que tienen las larvas es que son fotosensibles. Y la duración del desarrollo larvario depende siempre de las condiciones del medio. Siempre y cuando estén en temperaturas óptimas de entre unos 25 a unos 29 grados, estos estadios de L1 a L4 tardan aproximadamente unos 5 días. A partir de ahí vamos a dar lugar al estadio de la pupa. La pupa en realidad es un estadio de reposo donde culmina la madurez del mosquito. Dura aproximadamente unos 3 días. Es el último estadio que da lugar luego al estadio adulto, ¿sí? Una vez que emergen del agua, ya el mosquito en su estadio adulto, aproximadamente pasa unas 24 horas en un periodo de reposo, esperando que se endurezca su exoesqueleto, ¿sí? Se adapta a esta nueva fase aérea. Una vez que esto ocurre, horas siguientes, los machos y las hembras se aparean y se inicia nuevamente una etapa reproductiva, ¿sí? Donde la hembra va y deposita sus huevos en algún recipiente que cumpla con ciertas características y ciertas condiciones ambientales y así se perpetúa el ciclo, ¿sí? Tenemos que saber que la hembra es hematófaga, se alimenta solamente de sangre humana, mientras que el macho de este género solamente se alimenta del néctar de las plantas. Bueno, estas son unas imágenes de forma ilustrativa para que más o menos se hagan una idea de cómo son las larvas de Aedes, la pupa de Aedes y bueno, finalmente acá tenemos el mosquito en el estadio adulto. La hembra es morfológicamente más grande en relación a lo que es al macho, es un mosquito oscuro que tiene vetas plateadas, sobre todo en lo que es el tronco y las patas, y característicamente las patas son bastante prominentes. Ahora sí vamos a hablar del dengue, de la situación actual, de cómo se transmite y de algunas recomendaciones para lo que es su prevención.
A ver, la Argentina desde el punto de vista epidemiológico podríamos decir que está atravesando una situación que no tiene precedentes, ya que por un lado estamos inmersos en el medio de una pandemia que está generada por el COVID. Por otro lado, estamos atravesando una situación epidémica en relación a lo que es el dengue y, no menos importante, también tenemos un brote que no tiene precedente y que es muy alarmante de sarampión, ¿sí? Entonces, estamos en un panorama bastante desalentador porque de más está decir de que solamente estamos poniendo foco en la pandemia, desatendiendo a otras y a muchas otras necesidades sanitarias. Entonces, esto, en mayor o menor medida, en mayor o menor tiempo, va a traer sus consecuencias. En relación a lo que es la situación actual del dengue, tanto en nuestro país como en la región de América Central y de América del Sur, podemos decir que el 15 de agosto del 2019, hace prácticamente un año atrás, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud advirtieron acerca de que un ciclo epidémico de dengue nos iba a azotar en nuestras regiones. Por lo tanto, le advertía a los países sobre la importancia de tomar las medidas de bloqueo. Después cada uno sabrá o deducirá si estas medidas de bloqueo fueron o no suficientes. En el 2019 se registraron en América del Sur 2.400.000 casos de dengue, de los cuales 2.100.000 corresponden a Brasil, 16.000 a Bolivia, 11.000 a Paraguay y 3.200 a la Argentina. Brasil, por su parte, notificó el mayor número de casos de la historia. No solo eso, sino que también notificó que tiene, esto ahora vamos a ver porque es importante tenerlo en cuenta, circulación de las 4 cepas del virus. Bueno, en estas diapositivas que yo les acabo de mostrar, en un primer momento tenemos acá la distribución mundial de la enfermedad del dengue, ¿sí? Fundamentalmente se distribuye en las regiones de los trópicos. Y después tenemos acá una estadística de cómo ha ido aumentando el número de casos de dengue a lo largo de los años. Brasil es el mayor reservorio de dengue en Sudamérica, ¿sí? De 2.400.000 casos, 2.100.000 son de Brasil. Esto es el boletín epidemiológico que sacó la provincia de Santa Fe el 21 de mayo. Es un dato súper actualizado acerca de cuál es nuestra situación a nivel provincial. Y bueno, esto lo vamos a leer, pero para que más o menos ustedes tengan una idea de dónde estamos parados. En Santa Fe se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 6.711 casos con sospecha de dengue, de los cuales 4.521, lo que representa un 67%, resultaron confirmados. 93, lo que representa el 1% probables. 568 fueron descartados, lo que representa el 9%, mientras que el resto, 1.529, se encuentra en estudio. Este dato es fundamental. La gran mayoría de los casos confirmados fueron considerados autóctonos, ya que no mostraron ningún antecedente de viaje, ¿sí? Y entre ellos se identificaron los serotipos circulantes DEN1 y DEN4. Estos, les repito, son datos epidemiológicos. Está bueno saberlo porque es un tema que está en boca de todos para conocer un poco cuál es la situación en la que estamos viviendo nosotros en nuestra provincia, para conocer estadísticas y para conocer verdaderamente cuál es el impacto que tiene esta enfermedad en nuestra población. Este es un gráfico. Casos notificados de dengue según si se confirmaron, si son sospechosos, descartados o probables. El 67% se ha confirmado. Este otro gráfico también nos muestra lo mismo. Casos confirmados según si son autóctonos o no autóctonos. Recuerden este dato, la mayoría de los casos confirmados fueron clasificados como autóctonos, es decir, no presentaron antecedentes de viajes a zona con circulación, lo cual habla de que nosotros en nuestras regiones
tenemos la presencia del vector. Y después esto también es importante que nos relaciona acá los casos confirmados de acuerdo al grupo etario. El principal grupo etario que se ve afectado por esta enfermedad son tanto hombres y mujeres entre los 30, 34, 35 años. O sea, afecta a personas en plena edad fértil y jóvenes. Y después, bueno, acá tenemos un mapa de la provincia de Santa Fe, donde nos muestra aproximadamente la distribución espacial de los casos confirmados. De acuerdo a cada departamento podemos ver que los que mayor tienen son General Obligado con 1.858 y luego le sigue la ciudad de Rosario con 1.189 casos. Repito, estos datos están buenos porque son bien actualizados. Bueno, acá tenemos el esquema de la estructura del virus del dengue, se los presento. Esto es el virus si nosotros tuviésemos la capacidad de verlo, ¿sí? El virus del dengue tiene un genoma, tiene una forma esférica y un genoma que está formado por una cadena de ARN de polaridad positiva que está rodeada por una cápside de forma icosaédrica que a su vez está envuelto en una glucoproteína que proviene de las células del huésped a los que infecta. El dengue es una enfermedad que está causada por un virus que se transmite a través de la picadura de un mosquito que pertenece al género Aedes, principalmente Aedes aegyptis. El virus pertenece a la familia de los flavivirus, es un virus cuyo genoma está compuesto por el ARN, eso ya lo sabemos. Existen 4 variantes, los serotipos 1, 2, 3 y 4. Es importante saber eso, sí, es fundamental. ¿Por qué? Porque la inmunidad que te deja es serotipo específica, es especie específica. Por lo tanto, una persona podría padecer a lo largo de su vida 4 veces la enfermedad. ¿Por qué? Porque te deja una inmunidad homóloga, no te cubre contra los otros serotipos. ¿Por qué era importante que Brasil tenga actualmente circulación viral de los 4 serotipos? Lo que les dije en una de las primeras diapositivas dentro de las que veníamos charlando. ¿Por qué? Porque el hecho de que a una persona la pique un mosquito que esté infectado por el virus y le deje inmunidad específica y luego, meses o años después, la vuelva a picar el mismo mosquito pero con el virus con otro serotipo viral, genera una reacción cruzada, desencadena una respuesta inflamatoria exagerada y los casos de dengue grave están asociadas a estas situaciones. Están asociadas a aquellas personas que han padecido más de una vez la enfermedad por serotipos diferentes a lo largo de su vida. Como dice acá, por lo general una persona podría padecer a lo largo de su vida 4 veces la enfermedad, una provocada por cada serotipo. En América solamente ha sido demostrado la transmisión del dengue a través de los mosquitos, a través de la picadura del mosquito. Fundamental saber esto. No se transmite por vía fecal oral, no se transmite por contacto respiratorio a través de gotitas de flush, no es una infección de transmisión sexual y tampoco se transmite por vía transplacentaria o a través de la lactancia materna. Entonces, vamos a hablar un poco. Vamos a relacionar ahora el ciclo biológico del mosquito con el virus y cómo infecta al hombre. Las hembras de Aedes adquieren el virus al picar a un huésped virémico, al picar a una persona que posee el virus en sangre. El virus de la Aedes infecta a las células epiteliales del intestino del mosquito. Luego se disemina hacia la circulación general del mosquito e infecta fundamentalmente a las glándulas salivales, produciendo en ellas una infección permanente con elevada replicación viral. El mosquito, tras picar a un hombre, regurgita saliva llena de virus y esa saliva, ese líquido, entra directamente en la sangre de, en este caso, el hombre. Y de esa manera el virus circula libre directamente en el plasma y entra en contacto con las células endoteliales, con los macrófagos, con los monocitos, desencadenando de esta manera una respuesta inflamatoria. Es de esta manera entonces que el hombre de forma accidental adquiere la infección. Cuando lo pica
una hembra del género Aedes aegypti que posee el virus. ¿Por qué posee el virus? Porque previamente se alimentó de una persona virémica que poseía también el virus en sangre. Entender esto es fundamental porque vamos a entender entonces el porqué del aislamiento de la persona con diagnóstico de dengue. El aislamiento en este caso es un aislamiento del vector. No tiene que estar en contacto con situaciones que puedan hacer que un mosquito lo pique porque de esta manera se va a propagar la infección. Una vez que esto ocurre, en el hombre se pueden dar 3 situaciones. Tras un periodo de incubación de unos 3 a 15 días aproximadamente, el paciente no presenta síntomas, o sea, se manifiesta de forma sintomática, o bien presenta síntomas, un síndrome febril inespecífico, ya definimos lo que es un síndrome febril inespecífico, cuyos síntomas pueden ser más o menos intensos. A este nivel, la enfermedad puede evolucionar de forma benigna, con un curso limitado, o bien, una vez que termina el periodo febril, a las 48 horas pueden aparecer signos y síntomas de alarmas que se asocian con dengue grave. Este es un cuadro que parece complejo, pero en realidad es bastante simple, solamente hay que interpretarlo, hay que mirarlo un poquito. No sé si se ve bien, pero igualmente esto lo pueden encontrar googleándolo, está en todas partes. El periodo de incubación del dengue es variable, aproximadamente unos 3 a unos 15 días. Cuando aparecen los síntomas, los primeros síntomas son fundamentalmente fiebre alta, 38, 39, 39,5, que cede parcialmente con los antitérmicos comunes, ¿sí? Por lo general el paciente a lo largo del día tiene más de un registro febril. Esto se acompaña de otros síntomas caracterizados como cefalea, una cefalea muy intensa, dolor retroocular, esto es súper patognomónico, mialgias, artralgias y todos ellos de intensidad variable. Otra manifestación clínica del dengue es un exantema cutáneo que no es patognomónico, es decir, el exantema per se no tiene características que hace que vos lo veas y digas este es un dengue, pero por lo general acompaña a la gran mayoría de los pacientes que tienen dengue. ¿Sí? Por lo general, el periodo febril dura aproximadamente unos 5 días. Es fundamental conocer cuándo iniciaron los síntomas. ¿Por qué es fundamental conocer esto? Porque es fundamental para hacer el diagnóstico. Porque si yo tengo un paciente en el consultorio donde sospecho dengue y los síntomas comenzaron dentro de los primeros días, y yo tengo al paciente dentro de los primeros días, sé qué estudio voy a solicitar para hacer el diagnóstico etiológico. Bueno, en relación a lo que es el laboratorio, típicamente hay leucopenia. Los glóbulos blancos están disminuidos y las plaquetas también están disminuidas. Se dice que las plaquetas están disminuidas porque los anticuerpos específicos del virus reaccionan contra algunos receptores de las membranas de las plaquetas y las destruyen, no porque haya disminución de la formación de plaquetas por parte del organismo. Otro dato súper importante de este cuadro es el valor del hematocrito. ¿Por qué? Porque es el primer parámetro que aumenta cuando el paciente está evolucionando hacia un dengue grave. Por lo general, en los primeros estadios de la enfermedad, en la fase febril, el hematocrito es normal y cuando cede la fiebre y el hematocrito aumenta, eso a nosotros debería alarmarnos porque significa que está extravasándose sangre. Por lo tanto, es un parámetro súper importante a tener en cuenta si lo tenemos disponible. Bueno, ¿qué nos falta entonces explicar de este cuadrito, la parte de la serología y la virología? 24 horas antes de que comience el periodo febril hasta 5 días después de haber comenzado el periodo febril, contamos con la presencia del virus en la sangre. Hay viremia. Por lo tanto, si yo me encuentro en esta ventana del estadio de la enfermedad y quiero hacer un diagnóstico etiológico, voy a pedir métodos directos. Voy a buscar directamente la presencia del virus en sangre. A partir de los 5 días aumenta exponencialmente la curva de los anticuerpos IgM. Por lo tanto, si ya pasé el periodo febril,
voy a ir en busca de métodos indirectos. Voy a pedir serología. Bueno, en relación a lo que es también el diagnóstico, este cuadrito es súper interesante, lo sacamos de la SATI. Es un poco lo mismo que veníamos hablando. Dentro de los primeros 5 días hay alta concentración del virus en sangre, hay viremia, por lo tanto voy a utilizar diagnósticos directos. Aislamiento del virus en líneas celulares. Eso no se usa en la práctica clínica diaria, pero sí podemos hacer detección de antígeno o en realidad lo que nosotros utilizamos es detección del genoma viral mediante PCR. A partir de los 5 días de haber iniciado los síntomas, comenzamos con la búsqueda de anticuerpos, diagnóstico indirecto, IgM, IgG. Demostración de seroconversión y evaluación de cruces serológicos si fuese necesario. Pero bueno, hasta los 5 días, métodos directos, PCR. Más allá de los 5 días, buscamos anticuerpos, IgM, ¿sí? Bueno, y acá lo que tenemos también es el tiempo que tarda la distinta metodología. El resultado, cuando pedimos una PCR, lo podemos tener en unas 24 o 48 horas. Y la serología en aproximadamente unas 72 horas y en el caso de que necesitemos evaluar la seroconversión a los 15 días. Bueno, clasificación del dengue. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave. Dijimos que el dengue grave está asociado a aquellos pacientes que a lo largo de su vida tuvieron más de una vez la enfermedad provocada por serotipos diferentes. Antes se hablaba de dengue hemorrágico y de dengue no hemorrágico. Háganse la idea de que ese concepto, de que ese término ya cayó en desuso. Se trata de no utilizarlo más. Así que quédense con esto. La clasificación del dengue es dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave. El dengue sin signos de alarma es el síndrome febril inespecífico. Es aquel paciente que, más allá del cuadro agudo, es un paciente que tiene buen estado general, está globalmente orientado en tiempo, espacio, persona, está hemodinámicamente estable. Si bien podemos hacer algún control estricto, lo vamos a tratar de forma ambulatoria con un tratamiento sintomático, una buena hidratación, bajar la temperatura y analgésicos en el caso de que el malestar generalizado sea muy intenso y control. Ahora, dengue con signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Bueno, los tenemos acá y los vamos a leer. Dolor abdominal intenso continuo, vómitos persistentes, derrames serosos diagnosticados por clínica o por estudios por imágenes, sangrado de mucosas, alteración de la conciencia, somnolencia o irritabilidad, hepatomegalia más allá de los 2 centímetros, sobre todo en pacientes pediátricos, y acá lo que decíamos del hematocrito, un incremento brusco del hematocrito, ¿sí? ¿Por qué son importantes los signos de alarma? Porque justamente me están diciendo, ojo, este paciente puede evolucionar a un dengue grave. En el dengue grave sí hay manifestaciones hemorragíparas y hay lesiones de otros órganos, miocarditis, encefalitis, insuficiencia respiratoria, estocamiento renal, etc. Bueno, entonces acá, ¿se debe sospechar dengue en todo caso de síndrome febril inespecífico definido como una persona de cualquier edad y sexo que presente fiebre de menos de 7 días de duración sin afectación de las vías aéreas superiores ni otra etiología, definida o acompañada de 2 o más de los siguientes signos: cefalea y dolor retrocular, malestar general, mialgias, artralgias, diarrea, vómitos, anorexias y náuseas, erupciones cutáneas, petequias o pruebas del torniquete positiva, leucopenia, plaquetopenia, solo si está disponible. Esa es la definición de caso sospechoso de la guía del Ministerio de la Salud, así que la tienen que saber. Recuerden que las probabilidades que tiene el paciente de tener un dengue grave están relacionadas con que haya estado o no infectado con otros serotipos y que tenga anticuerpos. Y recuerden que tenemos que poner todas nuestras pautas de alarmas a cuando termina el periodo febril, porque es a partir de ahí cuando empiezan a manifestarse los signos y síntomas relacionados con dengue grave, una vez que termina la fiebre.
¿sí? Así que hay que estar atento en ese momento. Se considera caso confirmado a todo paciente sospechoso que tenga un diagnóstico confirmatorio de dengue por laboratorio o por nexo epidemiológico según la situación epidemiológica local. A ver, esto también está sacado de la Guía de la Nación. En un área sin circulación autóctona de dengue, si la muestra está obtenida antes del 5º día de evolución de los síntomas, vamos a buscar métodos directos. Si la muestra se toma más allá de los 5 días de haber iniciado los síntomas, vamos a buscar métodos indirectos. Esto ya lo hablamos, pero ¿qué es lo que les quiero mostrar con esta imagen? La diferencia que hace en áreas sin circulación autóctona y en áreas con circulación autóctona. La diapositiva que sigue nos dice que en un área con circulación autóctona de dengue, en realidad, nosotros no vamos a hacer diagnóstico, no vamos a buscar al virus, ya sea de forma directa o de forma indirecta, para hacer un diagnóstico etiológico, sino que lo vamos a buscar para para la vigilancia epidemiológica local, ¿sí? Porque como el virus está circulando, todo caso sospechoso es dengue y se lo trata como tal hasta que se demuestre lo contrario. Y después, por último, ¿qué puedo hacer para prevenir el dengue? Bueno, acá hay toda una serie de medidas que están destinadas a erradicar al vector. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro país no tenemos vacuna, ¿sí? Entonces hay que evitar básicamente los criaderos, ¿sí? Así que bueno, ahí hay unas series de tips, ustedes después los irán leyendo, cualquier duda nos preguntan, pero básicamente elimina los criaderos. No deberíamos tener objetos a la intemperie que acantonen agua, dicho de forma muy resumida. Bueno, chicos, y ahora vamos a pasar a hablar de la segunda parte de la clase, que es de fiebre amarilla, ¿sí? Es una enfermedad viral que también la transmite un vector. Este vector es el mismo que transmite el dengue, la hembra de la Aedes aegypti. Por lo tanto, no vamos a hacer hincapié ahora en lo que es el ciclo biológico del vector, porque es exactamente el mismo que el que ya hablamos al comienzo de la clase, ¿sí? Pero bueno, ténganlo en cuenta para preparar el tema. La fiebre amarilla, entonces esto sí lo vamos a leer, es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos hematófagos que para poder transmitir la enfermedad deben estar infectados previamente por el virus. Es un arbovirus que pertenece a la familia de los flavivirus. Esto ya lo sabemos, no es nada nuevo. Bien, desde el punto de vista epidemiológico, hay 2 ciclos de transmisión. Tenemos uno urbano, que es de tipo epidémico, por lo pronto en nuestro medio, y otro ciclo que es el selvático. Esto se ve bien claro en esta diapositiva, donde muestra los 2 ciclos, ¿no? El hombre, en realidad, adquiere la infección de forma accidental. En el ciclo selvático, la aparición en humanos es precedida por la circulación viral entre monos. Bien, la infección se transmite al ser humano por la picadura de hembras de mosquitos infectadas a través de la picadura previa a monos virémicos. En este ciclo la infección se produce por lo general en hombres jóvenes que no están vacunados, que se ven expuestos a la picadura del mosquito, que están infectados cuando ingresan a las áreas selváticas, generalmente por trabajos forestales o agrícolas, sobre todo en las áreas endémicas, por ejemplo, todo lo que es Centroamérica y el norte de Brasil, y el ciclo urbano comienza cuando una persona que proviene de área endémica está en la fase virémica y la condición que sí o sí tiene que darse es la presencia del vector en el medio en el que se desenvuelve esa persona, ¿no? Así se va perpetuando el ciclo urbano. Entonces, el ciclo urbano, en resumidas palabras, se caracteriza por la circulación del virus entre personas virémicas y personas susceptibles a través del vector. Lo mismo que con el dengue. En 1966, para que ustedes tengan una idea, se aisló por primera vez el virus en el país, en un brote de fiebre amarilla. No se volvió a encontrar el virus hasta noviembre del 2007, donde en el área de Misiones, en la región de Iguazú, se lo aisló en monos muertos
y se documentaron 9 casos en humanos, de los cuales 2 fallecieron. Ninguno de estas personas que fallecieron ni de los infectados tenían el antecedente de la vacunación. Entonces, actualmente siempre algún que otro caso se notifica, o sea, se diagnostica, pero para que ustedes tengan una idea, tenemos que pensar en fiebre amarilla con el antecedente de un viaje al extranjero, sobre todo a áreas donde hay circulación viral. En nuestro caso es muy frecuente el antecedente del área al viaje a Centroamérica. Un síndrome febril inespecífico en una persona que proviene de estas áreas nos tiene que hacer pensar en fiebre amarilla. Bueno, la transmisión, dijimos que se transmite a través de la picadura del mosquito, ¿no? Que previamente picó a una persona virémica. La sangre de los enfermos es infectante desde 24 horas antes de aparecer la fiebre hasta los primeros 5 días de haber comenzado el cuadro. Los mosquitos pueden permanecer infectados por el resto de su vida adulta, que varía bastante de acuerdo a las condiciones ambientales, pero que aproximadamente puede durar de 7 hasta 21 días. Por lo tanto, pueden infectar a más de una persona. Bueno, con respecto a lo que son las manifestaciones clínicas, son muy variadas y van desde formas asintomáticas, pasando por formas leves con una sintomatología inespecífica, hasta fiebres hemorrágicas. En alrededor del 85% de los casos, la enfermedad tiene un curso autolimitado. En el 15% restante, evoluciona a casos graves que tienen manifestaciones hemorrágicas. Cuando se manifiestan estos, la tasa de mortalidad es alta, de un 50 a un 60%. La evolución de la enfermedad pasa típicamente por 3 estadios: la infección, la remisión y la intoxicación. El periodo de infección aparece aproximadamente entre unos 3 a 6 días después de la picadura del mosquito. Y acá comienzan a aparecer los síntomas. El comienzo por lo general es brusco, el paciente presenta fiebre, 39, 39,5, que se ve parcialmente con antipiréticos comunes, escalofríos, cefaleas, náuseas, mareos, mucha postración, malestar general y dolor abdominal, congestión facial y una bradicardia relativa. ¿Qué significa esto? La temperatura, la fiebre, taquicardiza y el paciente tiene una disociación entre el pulso y la temperatura. En los exámenes del laboratorio vamos a encontrar leucopenia y un aumento en las transaminasas. Este periodo dura aproximadamente unos 5 días. Durante el periodo de infección el paciente está virémico, ¿sí? Por lo tanto hay que tomar todas las medidas para aislarlo. ¿Para aislarlo de quién? Para aislarlo del vector. Es importante siempre que los pacientes sean protegidos de la picadura del mosquito. El segundo periodo es el periodo de remisión, que puede durar de 2 a 48 horas aproximadamente, que es donde los síntomas ceden, la fiebre baja y el estado general del paciente mejora. Es acá donde tenemos que estar bien alertas, porque a partir de acá suelen aparecer síntomas que pueden evolucionar hacia un periodo de intoxicación, en donde los síntomas son básicamente secundarios a la insuficiencia hepática y renal. Bueno, desde el punto de vista clínico, el paciente va a tener ictericia, dolor epigástrico, manifestaciones hemorrágicas como epistaxis, gingivorragia, hematemesis, melena, alteraciones en la función hepática y renal que se van a manifestar como oliguria o anuria. En otros casos también se puede manifestar como miocarditis, encefalitis, ¿no? Bueno, el espectro es muy variado. Cuando se manifiestan estos síntomas, recordemos que la letalidad es alta, de un 50 a un 60%. Aproximadamente entre el 7º día y el 10º día los pacientes terminan falleciendo. Entonces, vamos a lo importante. ¿Cuándo sospechar fiebre amarilla? ¿En quién yo tengo que abrir un paraguas, por decirlo de alguna manera? ¿En quién tengo que alarmarme? Desde el punto de vista clínico es difícil diagnosticarlo porque, como dijimos, empieza de forma insidiosa como un síndrome febril inespecífico. Es fundamental tener el antecedente de si el paciente viajó a área endémica.
Pero bueno, se debe sospechar fiebre amarilla en todo caso de síndrome febril inespecífico, definido como una persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre de menos de 7 días de duración, acompañada de mialgias o cefalea sin afectación de las vías aéreas superiores, fundamental, y sin etiología definida procedente de un área de riesgo para fiebre amarilla y o de ocurrencia de casos de fiebre amarilla y sin vacuna antiamarílica previa. El cuadro es aún más sospechoso ante la presencia de ictericia o signos de sangrado o insuficiencia renal. Bueno, ¿en quiénes vamos a solicitar un estudio para identificar al agente etiológico? ¿Cómo confirmar la sospecha diagnóstica? Se considera caso confirmado a todo paciente sospechoso que tenga un diagnóstico por laboratorio. Podemos hacerlo a partir de alguna de estas técnicas, dependiendo siempre el momento de inicio de los síntomas, ¿sí? Si estamos dentro de los primeros 5 días, estamos en un periodo virémico, por lo tanto vamos a utilizar métodos directos, ¿sí? Aislamiento del virus de la fiebre amarilla o detección de secuencias genómicas virales. Entonces, si la muestra es tomada más allá de 5 días, después de haber iniciado los síntomas, vamos a utilizar métodos indirectos, vamos a ir en búsqueda de la presencia de anticuerpos específicos del virus a través de muestras pareadas, es decir, vamos a tomar una muestra en ese momento y luego vamos a tomar una muestra a los 15 o 14 días, ¿sí? Y vamos a buscar la seroconversión, vamos a procesar las muestras y vamos a buscar la curva de los anticuerpos, ¿sí? Para que sea positivo, tenemos que ver que por lo menos los anticuerpos, en relación a los de la primera muestra, los de la segunda, hayan aumentado 4 veces su valor, ¿sí? Esto vale para aquellos pacientes que tienen sin historia reciente de vacunación. Bueno, esas serían las formas de diagnosticarla. Acá tenemos otro cuadrito, métodos directos y métodos indirectos. Acuérdense en este apartado que tiene que haber un aumento de 4 veces los títulos de anticuerpos para considerarlo positivo. A diferencia de lo que es la enfermedad del dengue en relación a lo que es la fiebre amarilla, bueno, para prevenir el ciclo selvático sí o sí necesitamos una vacunación masiva, sobre todo en aquellos lugares donde hay circulación endémica del virus, y después, sobre todo en los ciclos urbanos, necesitamos controlar al vector. Algunas palabras acerca de lo que es la vacuna. La principal medida de prevención es la vacunación de los pacientes que viven en zona de riesgo y de los viajeros que ingresan o salen de zonas endémicas o epidémicas. En relación a la vacuna, se la puede aplicar a partir del año de edad y hasta los 60 años en todos aquellos que viven o viajan a zonas de riesgo. La vacuna es segura y tiene una eficacia mayor del 95%. Y protege a partir de 10 días luego de habérsela aplicada. Esto es importante cuando tenemos que programar algún viaje. Otras medidas que contribuyen a la prevención son siempre el control del vector, eso es fundamental, y tener una alta sospecha de probabilidad de la enfermedad en aquellos pacientes que tienen estos cuadros febriles inespecíficos. Y ya tendríamos la clase terminada. Bueno, espero que esto les haya servido, espero haber sido lo más clara posible. Cualquier duda que tengan, se pueden comunicar con nosotros y vemos si las podemos ir evacuando, ¿sí? También tengan en cuenta de que este mosquito es vector de otras enfermedades como el Zika y la fiebre de chikungunya. No son prevalentes en nuestro medio, hay información disponible, información oficial, la pueden buscar. Recuerden que el ciclo biológico del vector siempre es el mismo. También se manifiestan como síndromes febriles inespecíficos y cuando afectan en algunas poblaciones, por ejemplo, cuando afectan a las embarazadas dentro del primer trimestre, están asociadas a malformaciones. Pero bueno, no es el tema principal de la clase. Así que bueno, vamos a darla por terminada. Les mando un beso y nos estaremos viendo cuando volvamos a las aulas.